llamado por gracia a anunciar el evangelio eterno que Dios quiso revelar, prometido en las escrituras, cumplido en su Hijo fiel, nacido del linaje de David, poderoso al renacer. Por su resurrección fue declarado Señor. Jesucristo nuestro Rey, nuestra esperanza y perdón. A todos los pueblos extiende su verdad, obediencia que en la fe que salva ya. No me avergüenzo del mensaje que transforma el corazón, poder de Dios que rescata al que cree en redención. Primero al judío, también llenar y yo, la justicia se revela por la fe que Él nos dio. De fe en fe se va mostrando su perfecto querer, como escrito está, el justo vivirá al creer. No es por mérito humano ni por fuerza personal, es por gracia derramada que nos viene a levantar. La vida se revela contra toda perversión, cuando el hombre cambia a Dios por su propia corrupción. Lo eterno se hizo invisible para quien no quiso ver. Adoraron a la creación y rechazaron al Rey. Su mente se oscureció al negar la verdad. Cambiaron gloria eterna por mentira y vanidad. Dios los dejó a su camino, lejos de su dirección, para que vean el fruto de vivir sin su perdón. Llenos de injusticia, orgullo y maldad, rompieron todo límite, negaron la verdad. Saben que el pecado conduce a muerte final, pero no solo lo hacen, lo celebran sin pensar. Así se revela el mundo cuando olvida al Creador, necesitado de gracia, de perdón y salvación. Por eso el evangelio sigue siendo la voz que llama al pecado de vuelta al amor de Dios. Oh, no me avergüenzo de la cruz, es poder que trae la luz. Por la fe vivimos hoy, justificados ante día. Su verdad nos sostendrá, solo en Cristo es salvación. Vida eterna y redención. Que juzgas al otro, detén tu acusación, pues al condenar al prójimo, repites la transgresión. Dios juzga con verdad, no mira apariencia externa, su justicia es perfecta, recta, santa y eterna. No escaparás pensando que tu moral te cubrirá, porque el juicio del Altísimo a todos alcanzará. La paciencia de Dios te llama a reflexionar, al arrepentimiento que Él quiere despertar. No es la ley oída que hace justo al final, sino el corazón obediente que decide caminar.
Dios no hace acepción ni por nombre ni nación. Juzga lo secreto, lo oculto del corazón. El gentil sin la ley también responde a su voz, y el judío con la ley es juzgado ante Dios. Cada obra será vista bajo su verdad, cuando Cristo revele toda realidad. Te glorías en la ley, pero la sabes guardar. Enseñas lo correcto, pero sabes practicar. El nombre del Señor es blasfemado por ti cuando predicas luz y caminas sin vivir. La circuncisión vale si hay fidelidad, pero el corazón rebelde rompe toda señal. No es lo externo lo que define al fiel, sino lo interior que Dios puede ver. Judío es el que nace en el corazón, circuncidado en espíritu, no solo en religión. La alabanza no viene de hombres ni tradición, sino de Dios eterno que ve la intención. Ante él toda lengua debe responder, pues su juicio es justo y no se puede torcer. Cristo es quien juzgará con perfecta razón la vida secreta de cada corazón. Dios mira el corazón, no la forma ni religión. Su paciencia es redención, llamado al arrepentimiento. Justicia sin favoritismo hay. Cristo es quien juzgará, ante él toda vida está, su verdad permanecerá. Tiene ventaja el judío, tiene valor la ley, sí, porque a ellos fueron dados los oráculos del rey. Pero la infidelidad humana no anula su verdad, Dios sigue siendo fiel en toda realidad. Si el hombre falla, Dios permanece en luz. Su justicia no depende del error que tú ves tú. No hicimos el pecado para justificar, porque el juicio de Dios no se puede burlar. No hay justo alguno, ni siquiera uno hay. Todos se desviaron, nadie busca al Padre ya. Boca llena de engaño, pies rápidos al mal. No hay temor de Dios, no hay paz real. La ley no justifica, solo muestra el error. Revela el pecado ante el Dios creador. Por obras nadie puede delante de él estar, pues la ley solo acusa, no puede salvar. Pero ahora se ha mostrado justicia de Dios, aparte de la ley revelada en Jesús. Por la fe en Cristo viene la salvación para todo el que cree, sin distinción. Todos pecaron, nadie puede gloriar, pero son justificados por gracia sin pagar. Cristo fue presentado como propiciación, por su sangre recibimos redención. Dios es justo y justificador también, del que pone su fe en Cristo Jesús, amén. ¿Dónde está la jactancia? Totalmente cayó, porque no es por obras, es por fe en el Señor. Un solo Dios justifica sin distinción, judíos y gentiles por la misma redención. La ley no se anula, se cumple en verdad, cuando Cristo gobierna nuestra vida real. No hay justo ante Dios, solo Cristo nos salvó. Por su sangre hay perdón, justicia
es por obras, vive, es por gracia que da. Dios es justo y fiel, en Cristo hay libertad. En Cristo hay libertad. Iremos a nuestro Padre en la fe. Si fue justificado por obras, gloria tendría Él, pero no delante de Dios, que del corazón, pues la Escritura declara con claridad y razón. Abraham creyó a Dios y eso le fue contado, no por obras humanas, sino por haber confiado. Al que no trabaja, pero cree en su amor, la fe le es contada por justicia ante el Señor. David también habló del hombre bienaventurado, a quien Dios perdona sin haberlo ganado. Feliz aquel cuyas culpas Él decidió cubrir, a quien Dios le imputa pecado al existir. Solo para el judío esta bendición, no también al gentil alcanza la salvación. Antes de la circuncisión, Abraham creyó para ser padre de todos los que creen hoy. La promesa no vino por ley ni tradición, sino por la justicia que viene por fe en Dios. Si fuera por la ley, la fe quedaría sin valor, pero la promesa descansa en gracia y amor. Adán creyó contra toda esperanza mortal, cuando su cuerpo estaba ya sin fuerza natural. No dudó de la promesa, dio gloria al Señor, plenamente convencido de su poder creador. No fue escrito solo por Él esta verdad, sino también por nosotros, para la humanidad, a los que creemos en aquel que resucitó, a Jesús nuestro Señor, que la muerte venció. Entregado fue por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así la fe nos une a su salvación, por gracia eterna, no por condición. Somos justos al creer, no por obras ni ley, como Abraham confió, por la fe Dios nos salvó. La promesa es del Señor, descansa en su gracia y amor, que Él es el camino fiel, vida eterna y en Él. Es el camino fiel, vida eterna y en Él. Oh, oh, oh. Vida eterna y en Él. Justificados por la fe tenemos paz con Dios, por medio de Jesucristo nuestro mediador. Recibimos de gracias a Él, por Él tenemos acceso a nuestra gracia, redamas con gozo eterna. Aún en las tribulaciones aprendemos a confiar, porque producen paciencia que nos hace perseverar.
la esperanza no avergüenza al que cree en su amor, pues Dios derramó su espíritu en nuestro interior. Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores, en el tiempo señalado, mostrando su amor. Difícilmente alguien muere por el justo ideal, pero Dios dio su Hijo por el culpa mortal. Ahora justificados por su sangre en la cruz, somos salvos de la ira por la obra de Jesús. Y siendo enemigos nos reconcilió, su perdón mucho más. Ya reconciliados, nos salva su resurrección. No solo esto, nos gloriamos en Dios también, por Cristo que nos dio acceso a su bien. Por un hombre entró el pecado y la muerte final, y así pasó a todos por culpa original. Antes de la ley ya reinaba el pecado y la muerte dominaba sobre todo ser humano, pero la gracia vino a sobreabundar, donde el pecado quiso reinar. Si por la falta de uno la muerte gobernó, mucho más por uno solo la vida reinó. Jesucristo es el don que restaura al caído, trayendo justicia, perdón y sentido. Por una ofensa vino condenación, por un solo acto justo vino justificación, para que la gracia reine en libertad y vivamos en Cristo por la eternidad. Justificados por la fe, tenemos paz con Dios hoy. Por la gracia vivimos en Él, Jesús nos reconcilió. Donde abundó el pecado, sobreabundó su amor. Reina la vida en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Seguiremos en pecado para que abunde la gracia. De ninguna manera murió la vieja desgracia. Los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos sepultados con Él para andar en luz. Así como Cristo resucitó en poder, andamos vida nueva por gracia al creer. El viejo hombre fue muerto junto a la cruz, para que ya no sirvamos al pecado sin Jesús. El que murió fue libre del dominio del mal, y si morimos con Cristo, viviremos en su paz. La muerte no gobierna al que vive por fe. Cristo reina eterno, vencedor del ayer. No reina el pecado en tu cuerpo mortal, ni obedezcas deseos que te quieren atar. Preséntate a Dios como vivo de verdad, instrumento de justicia y no de iniquidad.
estás bajo la ley, sino bajo la gracia fiel. Pero eso no es permiso para volver a caer. Eres esclavo de aquello a lo que decides servir, o del pecado que mata, o de Dios para vivir. Antes fuiste esclavo de la desobediencia, pero ahora obedeces desde el alma con conciencia. Liberado del pecado, siervo de Dios serás, fruto para santidad que a vida eterna va. El salario del pecado es muerte final, pero el don de Dios es vida eterna. No se compra ni gana, es regalo de amor en Cristo Jesús nuestro Señor. Así camina justo en libertad, no para volver atrás, sino para adorar. La gracia no excusa, transforma el ser para vivir en santidad hasta verle. Muertos al pecado, vivos en él, nueva creación por gracia y fe. No reina el mal, Cristo es rey, vives en su verdad. Viviré, el don de Dios es vida eterna. Jesús gobierna por siempre y reina. La ley gobierna al hombre mientras vive aquí, pero en Cristo morimos para otro existir. Así como la esposa queda libre al morir su unión, morimos a la ley para pertenecer al Señor. La ley es santa, justa y buena al revelar, pero el pecado la usa para acusar. No conocí el pecado sin la ley que habló, pero al mandamiento el mal despertó. Lo que quiero hacer no logro realizar, y lo que aborrezco eso termino por practicar. Hay una guerra interna en mi interior, otra ley en mis miembros contra la ley de Dios. No es la ley el problema, sino el pecado en mí, que me lleva cautivo y no me deja vivir. Miserable de mí, ¿quién me libertará? Solo Cristo Jesús me puede rescatar. Con la mente sigo a la ley del Señor, pero en la carne siento la fuerza del error. La ley muestra el mal, no puede salvar, revela la herida, no la puede sanar. El querer está en mí, pero no el poder. Hasta que la gracia me hace renacer. Cristo es la respuesta al clamor del ser, el fin de la condena al amanecer. Gracias doy a Dios por Jesucristo, porque en él la victoria se manifestó. Ya no vivo confiando en mi propio obrar, sino en la gracia que me vino a rescatar. La ley fue maestra hasta llevarme a él, y ahora vivo libre bajo su poder. En Cristo termina la condenación y comienza la vida de redención. ¿Quién me librará del mal interior? Jesucristo mi Señor. La ley mostró mi condición,
pero Cristo trajo salvación. En él hay vida y libertad, ya no hay condenación, jamás. Ahora ninguna condenación hay para el que en Cristo vive ya. La ley del Espíritu vida nos dio, y de la ley del pecado nos libertó. Lo que la ley no pudo realizar, Dios lo cumplió al Hijo enviar. En carne semejante al pecado Él vino, y condenó al pecado en su camino. Los que viven en la carne no pueden agradar, pero los que viven en el Espíritu saben caminar. El Espíritu da vida, paz y dirección, confirma que somos hijos de adopción. Si el Espíritu mora en ti, vivirás, aunque el cuerpo muera, vida eterna tendrás. Hijos herederos junto con Jesús, participamos gloria después de la cruz. El sufrimiento presente no se comparará con la gloria venidera que se revelará. La creación gime esperando redención, y nosotros gemimos por plena adopción. El Espíritu intercede con clamor cuando no sabemos orar al Señor. Dios hace obrar todo para bien a los que le aman y confían en Él. Justificados glorificó. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar? Ni muerte ni vida nos separarán. Nada creado nos podrá apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Jamás somos más que vencedores en Él, por su gracia eterna y fiel. No hay condenación en Cristo hoy, somos libres por su amor. Nada nos puede separar del Dios que nos vino a salvar. Más que vencedores somos en Él, vida eterna por gracia y fe. Gran tristeza llevo en mi corazón por Israel, mi pueblo sin salvación. A ellos fueron dadas promesas y ley, los pactos, la gloria y el Mesías el Rey. No todos los que nacen de Israel lo son, porque la promesa viene por elección. No es por carne ni voluntad humana, sino por Dios que llama y ama. Antes de nacer, antes de obrar, Dios mostró su propósito al llamar. No por obras buenas o maldad, sino para que su plan permanezca en verdad. Hay injusticia en Dios, de ningún modo será, porque su misericordia la dará. No depende del que corre ni del querer, sino de Dios que tiene poder.
dirá el barro al alfarero, porque así me formó. El Creador tiene derecho sobre lo que creó. Vasos de honra y vasos de juicio hay, para mostrar su gloria y su verdad. Aún así Dios soportó con paciencia fiel, para dar a conocer su misericordia en él. También a gentiles llamó a creer, pueblo que no era, ahora lo es. Israel buscó justicia por obras y ley, pero tropezó en la piedra que es el Rey. Cristo fue la roca que no quisieron ver, pero todo el que cree no va a perecer. La promesa permanece firme en Dios, no falle su palabra, fiel es su voz. El remanente que por gracia y fe y vive salvado por el poder de Él. Dios es soberano en su verdad, misericordia Él sabe dar. No es por obras ni voluntad, es por su gracia y fidelidad. Todo el que cree será salvo en Él. Cristo es la roca firme y fiel. El deseo de mi corazón, mi oración a Dios, es que Israel sea salvo por su voz. Tienen celo, pero no conforme a verdad. Buscan justicia propia, niegan la de Dios ya. Cristo es el fin de la ley para justificación, para todo el que cree de corazón. No es subir al cielo ni bajar al abismo, la palabra está cerca, viva ahora mismo. Si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, serás salvo por la fe que Dios te dio. Con el corazón se cree para justicia real, con la boca se confiesa para salvación final. No hay diferencia entre judío y gentil. El mismo Señor es rico para quien cree en Él. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo por su gracia, amor. Pero ¿cómo creerán sin antes oír? ¿Y cómo irán sin alguien que vaya a anunciar y decir? Cuán hermosos son los pies del que va, del que anuncia buenas nuevas de paz y verdad. La fe viene por el oír la palabra de Dios, todo un mensaje vivo que proclama su voz. Israel oyó, pero no quiso creer. Extendí mis manos, dice Dios sin ceder. Un pueblo rebelde, contradictor, pero aún
confiesas a Jesús, Señor, y crees que Dios lo levantó, serás salvo por la fe, vida eterna y en Él todo el que invoque al Señor hallará gracia y perdón. La fe viene al oír su voz, palabra viva del Dios de amor. Ha rechazado Dios a su pueblo Israel. De ninguna manera fiel permanece Él. Yo mismo soy israelita, descendiente fiel. Dios no abandona al pueblo que escogió Él. Así como en los días del profeta Elías, remanente guardado, por gracia viva, no es por obras humanas, ni mérito moral. Si es por gracia, ya no es por obrar. Israel no alcanzó lo que quiso obtener, pero el remanente creyó al ver. Los demás se endurecieron en su corazón, cumpliendo la palabra por justa razón. Tropezaron para caer sin restauración. No, su caída trajo al mundo salvación. Por su tropiezo vino gracia al gentil, para provocar celo y volverlos así. Si la raíz es santa, las ramas también, aunque algunas fueron cortadas, Dios sigue fiel. El gentil fue injertado por fe y verdad, no para jactarse, sino para temblar. No te gloríes contra la rama que cayó por tierra, tú sostienes la raíz. Ella te sostuvo a ti, Dios permanece en bondad, no en altivez, o también tú podrás caer después. Dios no cerró la puerta para siempre. Israel todo su pueblo verá, su poder fiel vendrá, el libertador, quitando la maldad que se les será. Salvo al final los dones y el llamado no se anulan jamás. Dios es fiel, su promesa firme está. De desobediencia sacó misericordia, para alcanzar a todos en su gloria. Oh, profundidad de saber de Dios, insonables juicios, perfecta su voz. Todo es por Él y para Él será, gloria eterna nadie le quitará. De gracia vivimos, de gracia en fe, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Por las misericordias de Dios te llamo a vivir,
Ofrece tu cuerpo en sacrificio para servir, santo y agradable. Entrega total, culto racional que transforma el pensar. No te conformes al molde de este mundo cruel, sé transformado por renovar tu ser. Así conocerás la bondad del Señor, perfecta, agradable, llena de amor. Por la gracia que Dios me dio al hablar, no pienses de ti más de lo que es real. Cada uno reciba la medida de fe. Somos un cuerpo, muchos en él. Dones distintos, un mismo Señor, sirviendo en humildad, guiados por amor. Profecía, servicio, enseñanza fiel. Todo sea usado para exaltar a Él. El amor sea sincero, sin falsedad. Aborrece el mal, aférrate a la verdad. Ámense como hermanos, con honra mapiota sirvan al Señor. Compasión continua, gócense en esperanza, firmes en dolor, constantes en oración, reflejando su amor. Compartan lo que tienen, practiquen hospitalidad, muestren al mundo la gracia real. Bendigan al que hiere, no paguen con mal. Vivan en paz con todos hasta donde da. No se venguen, dejen a Dios juzgar, venciendo el mal con el bien al amar. Así se revela la vida en él, Cristo viviendo en cada creyente fiel. La fe se expresa en amor real, vida ofrecida como altar. Somos cuerpo en Cristo Jesús, vida rendida por gracia y luz. No nos conforma este mundo sin Dios, somos transformados por su amor. Vivimos para agradar al Señor, sirviendo en fe, verdad y honor. Toda persona se somete a autoridad. No hay poder que no venga de Dios en verdad. Quien resiste al orden, resiste al Señor. La autoridad fue puesta para el bien mayor. No es terror para el justo, sino para el mal. Sirve a Dios al castigar lo que hace dañar. Por conciencia y no solo por temor, obedecemos al orden que Dios instituyó. Paguen lo que debe de él, honra y tributo fiel, respeto al que merece respeto ante él. No deban a nadie nada más que amar, porque el amor la ley sabe cumplir ya. No matarás, no hurtarás, ni mentirás. Todo se resume en amar al prójimo de verdad. El amor no hace mal al que está al lado. Así la ley se cumple en lo amado.
Es hora de despertar del sueño mortal. La noche avanza, el día está por llegar. Desechemos las horas de oscuridad, vistámonos de luz de verdad. Caminemos en orden sin corrupción, no en lujuria, contienda ni división. Revestidos de Cristo, el Hijo fiel, y no probéis para la carne otra vez. La salvación está más cerca hoy, vivamos preparados para el Rey. La fe no es descuido ni libertad carnal, es vida santa que borra al Señor real. Así la iglesia camina en verdad, esperando al Cristo que pronto vendrá. La luz vence a la noche al final, Jesús reina, justicia eterna. Vivimos en luz, no en oscuridad, revestidos de Cristo y su verdad. El amor cumple toda ley, esperamos al Rey. Jesús es fiel. Estamos por fe y luz, viviendo en santidad con Jesús. Reciban al débil y en la fe con amor, no para contender, sino para edificar al Señor. Uno come de todo, otro se abstendrá, cada cual convencido ante Dios estará. El que come no desprecie al que no come hoy, el que no come no juzgue al que comió, porque Dios recibió a cada creyente fiel. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de Él? Cada uno ante su Señor se mantendrá, porque Él tiene poder para sostener y guardar. Uno estima un día, otro igual los ve, cada uno convencido en su fe. No vivimos para nosotros ni morimos así, vivimos para el Señor, pertenecemos a Él aquí. Cristo murió y resucitó en verdad, para ser Señor de vivos y muertos ya. No pongas tropiezo al hermano en fe, el amor edifica más que el saber. Nada es impuro en sí, pero puede dañar. Si al hermano en conciencia haces tropezar, no destruyas por comida la obra de Dios, porque el reino no es comida, es justicia y paz en Él, oh Dios. Gozo en el Espíritu Santo real, eso es lo que al Padre sabe dar. Sigamos lo que conduce a la paz y a la mutua edificación eficaz. Todo lo que no proviene de fe es pecado delante de Él. El fuerte cuida al débil con amor, imitando a Cristo nuestro Señor. Así la iglesia camina en unidad, reflejando su gracia y verdad. Vivimos para el Señor, no para juicio ni división. Él el amor edifica, en verdad camina en paz y santidad.
Todos glorifiquemos a Dios, unidos en Cristo, un solo Señor. Los fuertes deben soportar al débil en amor, no agradarse a sí mismo, sino al Señor. Cristo no buscó complacerse, llevó nuestras cargas siendo fiel. Todo lo escrito antes para enseñarse dio, para que por paciencia tengamos consolación y fe en Dios. Un mismo sentir, un mismo corazón, para glorificar al Padre con una sola voz. Recíbanse unos a otros como Cristo recibió, para la gloria de Dios, por gracia y amor. Cristo vino a confirmar la promesa fiel, y los gentiles glorifican a Dios también. Alaben los pueblos al Dios de Israel, porque en Cristo hay esperanza para todo aquel que cree en Él. El Dios de esperanza nos llene de paz, para abundar en fe por su poder eficaz. Pablo declara su llamado a anunciar el Evangelio de Dios, donde no se oye hablar. No edificó sobre el fundamento ajeno, sino llevando la gracia a terreno nuevo. Por eso muchas veces no pudo llegar, pero ahora en su espíritu desea pasar. Servir a los santos fue su prioridad, ofrenda de amor, fruto de unidad. Ruega por mí, dice Pablo con humildad, para que el ministerio tenga libertad. Que Dios de paz aplace al mal y confirme su obra hasta el final. La gracia del Señor sea con ustedes, hasta que Cristo venga y nos reúna a sus pies. La iglesia camina en misión y fe, anunciando a Cristo hasta que Él regrese. Un solo sentir, un solo Señor, unidos en Cristo por gracia y amor, recibidos por Él, vivimos en fe, para gloria del Padre hasta verle otra vez. Somos enviados a anunciar: Jesús es la esperanza para toda nación. Recomiendo a Febe, sierva del Señor, fiel en el servicio, ejemplo de amor. Saluden a Priscila y a Aquila también, colaboradores míos en Cristo, amén.
Muchos nombres se unen en comunión, obreros fieles en la misma misión. La iglesia no es nombre ni jerarquía, es cuerpo vivo que en Cristo vivía. Cuídense de aquellos que causan división. No sirven a Cristo, sino a su ambición. Con palabras suaves engañan al corazón, pero ustedes sean sabios en lo que es bueno hoy. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo sus pies, así será. Permanezcan firmes en la gracia real, guardados en Cristo hasta el final. El misterio oculto hoy se reveló, por evangelio eterno que Dios proclamó. A todas las naciones se dio a conocer, para que obedezcan por la fe al creer. No es sabiduría humana ni razón, es el plan eterno del único Dios. Jesucristo es el centro de toda verdad, revelación divina para la humanidad. A Dios, el único sabio y fiel, sea la gloria eterna por Cristo, amén. Todo comenzó y termina en Él, fuente de vida, verdad y poder. Así concluye la carta del Señor, doctrina y vida unidas en amor. La fe que justifica también transforma, para vivir en Cristo hasta su corona. Dios sea Dios la gloria eterna por Jesucristo Rey inmortal. Su evangelio nos llamó, por la fe nos transformó desde el inicio.